Es un buen momento del verano. El hecho de no tener que ir a esa escuela tediosa y aburrida ya es algo bueno. Andreas solo llevaba un año en la escuela, y pensar que tendría que levantarse temprano por la mañana y caminar por los patios hasta el edificio gris con cualquier tiempo durante muchísimos años le entristecía. Era como en verano, cálido, luminoso, te levantas cuando quieres, sin tener que vestirte y lavarte, saltas a la calle y empieza el interminable día de verano. Ahora Andreas estaba en el pueblo, en casa de su abuela Nicole, a donde su madre lo había llevado poco después del comienzo de las vacaciones. Era el tercer verano que pasaba como invitado en casa de su abuela, y en los años anteriores había sido un niño pequeño, pero ahora ya era un adulto, un escolar en segundo curso. La abuela no era realmente una abuela, no era la madre de su madre, pero estaba casada con el padre de su madre, al que Andreas nunca había visto. Tampoco había visto a su padre. Alguna vez había llamado papá a su tío, pero este también se había ido a otra parte. Pero Andreas no quería entender nada de estas cuestiones de adultos. Quería a su madre, pero no quería mucho a su abuela Nicole. Ella nunca decía nada de eso directamente, pero Andreas podía oírla refunfuñar para sus adentros a veces. Murió, dejó una herencia, dejó a su hija. Y ahora me va a hacer este regalito todos los veranos, y la va a cuidar, como si yo no tuviera bastante que hacer. No parió a los suyos, así que tiene que cuidar a los hijos de los demás. Y estará por ahí paseando, organizando su vida personal, casándose. Salí, no he visto la luz del día durante años, y luego murió y me dejó una herencia. Y así sigue y sigue. Andreas que no necesita que nadie lo cuide. Y su madre no lo dejó en ningún sitio, sino que se lo llevó a pasar el verano, porque a todos los niños los mandan a algún sitio a pasar el verano. Es bueno, por supuesto, para los que van con sus madres al mar, a lugares cálidos. Pero la madre de Andreaska no puede hacerlo por alguna razón. Trabaja, mamá, pero no sale y no se casa. Andreas quería a su madre, pero no iba a discutir con su abuela por eso, no hablaba mucho con ella. Sin embargo, a ella le gustaba hablar y una vez que lo hacía, era como si no pudiera parar. Quedaba, por ejemplo, con una vecina, empezaba a hablar con ella, y luego veías que la tía ya se había ido hacía rato, y la abuela Nicole estaba a lo suyo, pero seguía hablando y hablando. Y en casa le gustaba hablar sola, así era la abuela Nicole. También le hablaba a Andreas como a un adulto, cosa que a él le gustaba a veces, aunque no siempre estaba claro. La madre de Andreas había tenido mala suerte en la vida. Primero se fue su madre, de la que ni siquiera se acordaba, y luego llegó Nicole. Nicole era vieja entonces. Jubilada. Había una gran diferencia entre ella y su padre, y Nicole era mayor. Ella y Caterina lloraban mucho, pero ¿qué se podía hacer? Y luego la mamá de Andreas se casó. Incluso llevó al novio a la casa de Nicole. A la abuela no le gustaba el novio, pero no dijo nada. Caterina es adulta, ¿quién es ella para decirle qué hacer? Ojalá lo hubiera hecho. El novio desapareció pronto, dejando a Andreas como un recuerdo de sí mismo. Mamá siempre trabajó duro para que ella y Andreas pudieran tenerlo todo. Pero la abuela de Nicole dijo que su madre le plantó a Andreas para que funcionara su vida personal. Él no sabía que era una vida personal, pero debía ser algo importante si tenía que estar aquí todo el verano. No se ofendió. No es muy divertido sentarse en casa solo, esperando a que mamá vuelva del trabajo. Aquí hay libertad. Pero echaba mucho de menos a su madre. Trató de no mostrarlo, pero no siempre funcionó. Cuando mamá trajo a Andreaska al pueblo, a la casita, como decía, y ella misma, después de quedarse un día, se marchó, incluso lloró un poco. Su abuela le consoló un poco. Bueno, ¿qué otra cosa se te ha ocurrido llorar? Ya es mayorcito. Antes de que te des cuenta, se acabará el verano y tendrás que ir al pueblo, allí llorarás. ¿Qué hay de bueno allí en tu pueblo? Allí solo hay coches y casas, y tienes que ir al colegio. Pero aquí puedes vivir y vivir.
Había algo de verdad en estas palabras, pero si mi madre también se hubiera quedado. Ella también debería descansar. Pero Andreas se calmó rápidamente. Sobre todo porque era el comienzo del verano y de las vacaciones de verdad. Y eso era genial. Había niños y niñas con los que jugar en el pueblo, tanto aldeanos como las mismas dachas. El año pasado no aceptaron a Andreaska en la compañía, porque era demasiado pequeño, pero ahora había crecido. Así que se pasaba el día corriendo Saigachal, como decía la abuela Nicole. Cuando volvía por la tarde, su abuela le reñía. ¿Dónde estás? Si pasa algo, seré responsable de ti. No te atrevas a ir al río. Y no vayas al bosque. Uno de ellos se perdió, no pudieron encontrarlo en 3 días. Andreas escuchaba y asentía. A veces no escuchaba, pero asentía de todos modos. La abuela siempre decía lo mismo, no había nada que escuchar, bastaba con asentir con la cabeza, para que viera que Andreas lo escuchaba todo. Sí, ¿y qué? ¿Solo para pasear por el patio y el jardín? Eso también te lo estás inventando. No es por eso que la gente viene al pueblo. Y en casa no hay nada que hacer, la tele es vieja, emite mal y no todos los programas, y Nicole no sabe de ordenadores. Bueno, no con ella para jugar, sobre todo porque no tiene tiempo, entonces ella está en el huerto, y luego en otro lugar. También tiene 2 cabras, pero hay poco interés en jugar con ellos. Antes había gallinas, recordaba Andreas, gallinas blancas, hermosas pero cobardes, pero este verano, cuando llegó, no había ninguna, y el cercado de red donde solían salir a pasear también había desaparecido. Abuela, ¿no tienes más gallinas? Preguntó Andreas. Por alguna razón, al darse cuenta de que ya no podría bajar hasta las gallinas y coger un huevo fresco del nido, Andreas se puso muy triste. No, cariño, todas murieron en otoño poco después de que te fueras. Y no solo yo, todos en el pueblo hay una peste de gallinas. Algunos consiguieron nuevas, pero volvieron a morir. La brujería no existe, Andreas objetó inseguro. En la ciudad veía a veces programas sobre brujos que buscaban algo y ayudaban a la gente. Era interesante y espeluznante al mismo tiempo. Mientras lo veía, le daba miedo, incluso se le movía el pelo, y cuando pensaba en ello, estaba seguro de que se trataba de un cuento de hadas. Todo es solo televisión, se inventan cosas. Pero aquí estaba, justo en la vida, mi abuela hablaba de brujos. Andreas estaba confuso. ¿Y cómo pensar ahora? No había razón para no creer a la abuela. ¿Quién lo sabe? Pero todo el mundo lo dice. De esa vecina, y de toda la familia. Era así de joven, dicen que embrujó a su marido. Era un tipo como un tío, pero cuando se juntó con ella, se volvió avaricioso y poco sociable. Y sobre las gallinas, ¿por qué se morirían las gallinas de todo el pueblo? Ahora solo ella tiene huevos, los vende al triple de precio. Y las gallinas están sanas y ponen huevos de 2 yemas. Tú también tenías huevos de 2 yemas. Recordó Andreas. Muchas veces se había preguntado cómo era que su abuela freía 2 huevos y había 4 yemas en el plato. Incluso solía mirar cómo su abuela batía los huevos en la sartén para ver si estaba bromeando con él. Se habían acabado. Ahora sin gallinas no hay huevos. Y no quiero comprar de este filón, así que os quedaréis sin huevos, lo siento. O cuando vaya a otro pueblo compraré allí, pero no compraré a esta gente, no los necesito. Quizás sus huevos estén encantados. Andreas quería hacer cambiar de opinión a su abuela. Quería decirle que lo había visto en la tele y que decían que los hechiceros en realidad no existen, pero se contuvo. Existen y los muestran en la tele. Es mejor callarse, sobre todo porque mi abuela hablaba con conocimiento de causa. Como si supiera exactamente de lo que habla. Los huevos o los huevos cocidos no son mala comida, por supuesto, pero se puede prescindir de ellos, pero la conversación de alguna manera se me metió en la cabeza.
Hay una verdadera hechicera en su pueblo, que puede causar algún tipo de pestilencia. Y sus gallinas encantadas ponen huevos mágicos. Interesante. Estos vecinos vivían en la otra punta del pueblo. Así que Andreas no tenía interés ni necesidad de ir allí, y no les contó a los chicos lo que había oído de su abuela, se reirían. Y no había tiempo para hablar de gallinas y viejas. Había tantas cosas que hacer en verano, ir al río a bañarse y al bosque, donde era difícil perderse y, si lo hacías, llegabas igualmente a otro pueblo. Es absolutamente incomprensible quién vagó por allí durante 3 días. Pero allí se puede construir una cabaña, y en ella resguardarse de la lluvia, si llueve. Andreas recorría el pueblo con su compañía durante todo el día. Algunos hasta le tenían envidia. Es bueno para ti, Andreas, que tu abuela no te moleste y no te persiga hasta casa cada 5 minutos. La mía era una inútil, y ayer le dio ortigas en las piernas desnudas, y le picó toda la tarde. Por un lado, Andreas estaba contento y orgulloso de que incluso su abuela lo considerara casi un adulto, pero también ofendido de alguna manera, o algo así. Cuando lo veía por la calle, la abuela Nicole le decía a veces: ¿no estás cansado de andar por la calle? Al menos deberías entrar y comer algo. Se ha vuelto a despellejar la rodilla, vamos a por pomada. Bueno, es decir, ninguna atención a él, a pesar de que era casi un niño de 2º grado, pronto cumplirá 9, pero era un niño. No tanta atención, por supuesto, como ortigas en las piernas no necesitan, pero en general, usted puede preocuparse. Y así te levantas por la mañana, nadie te persigue para lavarse, sobre todo porque no hay baño. Quieres lavarte, quieres correr. A Andreas le gustaba todo aquello, pero cuando algunos de los niños eran perseguidos hasta casa, su madre o su abuela los cogían y los perseguían delante de él, diciendo que si no los cogías, si no les dabas de comer, se morirían de hambre. Andreas se sentía triste. Inmediatamente se acordó de su mamá, y quiso ir a verla, aunque fuera a un pisito de mala muerte, pero aún así. Mamá también estaba preocupada por él. No podía estar fuera ni 10 minutos, pero a la abuela Nicole probablemente no le importaba. Ella nunca vino a recogerlo. Puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Pero a Andreas no le gustaba pensar en esos temas, porque, como ya se ha dicho, había mucho que hacer. Hay frambuesas madurando en el bosque. Están madurando en el jardín, pero en el bosque es más interesante. Y más sabroso. Y luego vendrán las setas. Se llaman algo extraño. Espiguillas, y solo duran 15 días, no más. Pero él y los chicos incluso tenían una competencia para encontrar la mayor cantidad de hongos. Al propio Andreas no le gustaban las setas, ¿qué tienen de bueno? Pero era interesante y divertido recogerlas. Y la abuela Nicole estaba contenta. Al principio se reía de él, diciendo que la mitad del cubo eran setas, pero luego encontró un libro sobre setas en alguna parte. Así que ahora Andreas es espabilado, entiende enseguida qué seta se puede coger y cuál hay que patear. La abuela Nicole cocinaba mucho y probablemente sabía bien, aunque no tanto como mamá. Solía preguntar, por ejemplo: ¿cómo se llama esta sopa? Mamá siempre decía lo que iban a comer o cenar. A veces con palabras muy oscuras, y la abuela Nicole lo simplificaba. Porque tienes que llamar la sopa, sopa y sopa, cómetela. Hay que comérsela, no hablarle. A pesar de que la abuela Nicole no ponía nombre a la comida, Andreas tenía mucho apetito. Andreas comía de todo, pero sobre todo 2 veces al día, por la mañana, antes de salir, y por la noche, después de la fiesta. Durante el día, por supuesto, también cogía algo, pero no en la mesa, como debía ser, sino a la carrera. Cuando volvía a casa, y su abuela no estaba, cogía lo que tenía y salía corriendo otra vez. Pero es un pueblo grande y a veces tendrá tanta hambre cuando llegue a casa que no temerá a ninguna ortiga. Así que echa a correr, dándose cuenta de que, en primer lugar, no puede coger las cosas de los demás, y en segundo lugar, la misma zanahoria, ¿qué clase de comida es?
Y en casa de la abuela siempre hay algo sabroso. Hoy he hecho mermelada de cerezas. No hay muchas cerezas en el pueblo y son terriblemente ácidas, así que solo sirven para mermelada, y sale muy buena. ¿O ya está hervida? Saltó cerca de la abuela, déjame probarlo rápido. La abuela, al ver al niño, sucio y hambriento, entró corriendo y refunfuñó. Al menos lávate las manos. Y cómete primero la sopa, mientras se enfría la mermelada. Te he puesto un poco de espuma en el plato, así que primero cómetela como un ser humano. Bueno, ¿qué sopa? Es mermelada. Pero ¿cómo puedo discutir con un hombre que depende de si come o no sopa de crema dulce? Tenía que obedecer, ¿dónde ir? Tanto más cuanto que tenía hambre y Andreas empezó a comer la sopa apresuradamente, mirando el plato con la espuma espumosa. Luego tuvo que comer patatas y una chuleta, y solo entonces le dieron lo más delicioso con una gran rebanada de pan blanco. ¿No sería estupendo mermelada y tortitas, abuela?, insinuó Andreas. Le encantaban las tortitas desde pequeño. Probablemente porque su madre rara vez los freía. Decía que le quitaba demasiado tiempo. Y ella siempre tenía poco tiempo. Así está mejor. Pero ya te digo, no hay huevos, y sin ellos, ¿qué clase de tortitas serían? El año pasado tenía muchas gallinas, pero hacía tortitas y buñuelos casi todos los días. Y ahora mi vecina prometió a su hijo traerle algunos, pero yo no tengo. No iré a ver a los vecinos, no me gustan. ¿Por qué son brujos? Andreas se quedó helado. El tema volvía a ser tan interesante y tan aterrador. Quién sabe si son brujas o no, pero la gente es tan antipática. Vienes a comprar con tu propio dinero y te miran como si te estuvieras bautizando. No prescindiremos de las tortitas por ahora. No podemos comernos toda la mermelada en un día, y luego se la compraremos a ella o iremos nosotros mismos al pueblo. La abuela agitó la mano descontenta. También era interesante ir al pueblo porque había tiendas más grandes que la del pueblo, donde se vendía de todo, pero poco. Y allí podías pedirle caramelos a una abuela, o chocolate, o algún juguete. Y podías comprar huevos y Andreas, aunque ya había tenido bastante, de repente quería un huevo. Solo cocido, nada de tortitas. O incluso crudo, aprendió a tomar huevos así el verano pasado, un chico se lo enseñó. Dijo que los huevos crudos le daban fuerza. Y ahora, después de haber corrido de un lado a otro, después de haber comido bastante arteca, cansado, se tumbó en el sofá para descansar. No había fuerzas, no había huevos, así que no habría tortitas y todo por culpa de aquella vecina, la bruja, que había matado a todas las gallinas. Y las gallinas eran hermosas, blancas, y sus huevos tan bonitos, tan sabrosos. Si puedes hacer brujería, ¿por qué no hacer algo bueno? Para que los caramelos, por ejemplo, crezcan en los árboles. No solo mató a las gallinas. Y así el niño se durmió con sus sueños y penas para ver sueños mágicos. Y pasado mañana comenzó un nuevo día maravilloso y alegre. Andrea se levantó temprano por la mañana y comió gachas con leche, mermelada fresca y té, volvió a suspirar por la imposibilidad de comer tortitas, pero no tuvo que estar triste mucho tiempo, el sol y las voces de sus camaradas le hicieron señas para que saliera. ¿Otra vez llegas tarde? Mi abuela gritaba habitualmente, no vayas al río, está lejos de ser un pecado. Y no vayas al bosque, hay serpientes. Las frambuesas están maduras en casa, así que no subas allí. Andrea se apresuró a asegurarle que no iría a ninguna parte, que jugaría cerca, con los niños del barrio que conocía bien, y se marchó en dirección al río. Allí no había pecado, y los chicos estaban a punto de hacer una pequeña bahía, cavar un hoyo junto al río, para que parte del agua cayera en él. Así tendrían su propio estanque y tal vez habría peces en él. Fue idea de Marta, una niña mayor, de unos 10 años, muy imaginativa. El tema incluso pensó en compartir con ella sus pensamientos sobre la hechicera local, pues era una pena que una persona capaz de todo tipo de milagros viviera en su pueblo,
y no les sirviera para nada. Quizá podría hacer algo bueno. A Andreas no se le ocurría nada, pero Marta podría encontrar una forma de negociar con los vecinos. Sus relaciones con los chicos eran buenas en su mayoría, aunque resultaba que él era el más joven de todos los que corrían al río. No dejaban ir al río a chicos de su edad, y mucho menos a niños pequeños. Y ser el más pequeño no era lo más divertido. Las chicas se ensañaban con él como si fuera un bebé, y los chicos solo oían: ven aquí, Petty, ven aquí. Ven aquí, pequeño, fuera de aquí. No estorbes. Y así sucesivamente. Andreas no se va a ninguna parte, por supuesto, pero sigue doliendo. Son 1 o 2 años mayores, pero les mandan como a mayores. Pero aún así no llegaron a peleas serias, quizá porque el propio Andreas no se metió en ningún lío. Era imposible hablar con Marta, era mayor y una chica, y siempre estaba rodeada de amigos y chicos, así que ¿cómo podías tener conversaciones secretas con ella? Así que construyeron su propia bahía. Uno de los chicos dijo que se llamaba Presa, nadaron, espantaron a los alevines. Marta estaba al mando. Uno de los chicos, Alex, la acosaba diciendo que no funcionaría, y Andreas tampoco creía que fuera buena idea. Incluso Marta dijo al final que era una tontería, que era mejor construir un castillo de arena. Y empezó a explicar cómo hacerlo. ¿Uno de verdad, uno mágico?, preguntó Andreas a la niña, pues quería encauzar la conversación en la dirección correcta. Estaría bien que alguien pudiera hacer magia. Melcomu tendría todos los cuentos de hadas. Alex empezó a mofarse de inmediato. Ve a ver a tu abuela, ella te hablará del cuento de hadas. Y lo más ofensivo fue que todos empezaron a reírse, como si Andreas hubiera dicho realmente una estupidez. ¿A qué viene eso? Se ofendió Andreas. Las brujerías ocurren, incluso en la tele. Y dicen todo tipo de cosas. Pues te lo digo yo, que has oído los cuentos de tu abuela. Alex se echó a reír. El castillo será nuestro, y no de una bruja, dijo Marta en un tono muy instructivo, como una maestra de parvulario. Tú, Tema, eres muy joven, así que crees en todo tipo de cosas. Y a esos brujos de la tele ya los desenmascararon hace tiempo, son todos unos charlatanes. Construyamos juntos. No quiero. No será un castillo, sino un montón de barro, y se derrumbará en 1 hora. No hay nada interesante en tus juegos. Pues vete. Alex le cortó, no haces más que molestarme. Vete a ver tus cuentos de hadas en la tele. De nada. Intentando no mostrar sus sentimientos, el chico contestó y salió corriendo. Tenía ganas de llorar, para ser sincero. Todas estas construcciones no eran de su agrado, para ser honesto, pero aún así estar en compañía, entre los chicos, era mejor que estar solo. Y ahora no podía acercarse a Marta para nada. Ella finalmente decidiría que él era pequeño y caprichoso. ¿Qué hacer ahora? ¿Ir a jugar con los pequeños? Aunque hay niños de su edad, pero aún así sería una especie de rendición, lo cual es una pena. Es especialmente frustrante que Alex lo vea y se burle de él, es un tipo mezquino. Es él quien se burla de Marta, debe estar enamorado. Y ella no le hace ni caso porque es más joven que Marta, pensó Andreas regodeándose. Pero pensar, ¿a dónde ir ahora? ¿A casa? Todavía es pronto. ¿Qué hacer en casa? Bueno, puedes comer, ver la tele, aunque es una pena sentarse delante de la tele con este tiempo. No quería ser visto por niños y adultos, se ensuciaba cerca del río, empezarían a preguntarle por qué y para qué. Caminó por el borde del pueblo sin acercarse a las casas. Se metió en un huerto de frambuesas, allí recogió bayas, y esa comida le abrió aún más el apetito. Bueno, ¿qué hacer? Hay que volver a casa. Me he alejado mucho de la casa de mi abuela, eso es aún mejor, tardaré más en volver. No me di cuenta de cómo llegué a la casa de los Chepurnov. Era una casa grande, aunque no bonita, corriente.
Hay un gallinero y un corral para las gallinas, donde pasean. Hay muchas y todas son blancas de tan grandes. Un gallo también blanco sentado ahí. Deben de haber puesto muchos huevos. ¿Y si cojo un par de ellos y los llevo a casa para que mi abuela haga tortitas? Sí, ¿y qué voy a decir de dónde los he sacado? No, no es bueno. Pero no estaría mal echar un vistazo, a lo mejor las gallinas y los huevos están encantados. Me llevaré una pluma de gallina, si puede conceder deseos. Pero no es bueno meterse en el patio de otro. Y menos en un gallinero. Y los dueños se darán cuenta. Son avariciosos, no puedes salirte con la tuya con las redes. Aunque no hay nadie a la vista si solo miras en silencio. Y Andreas trepó valientemente por el agujero del seto hasta el patio. Los vecinos tienen perro, claro, pero está al otro lado con correa. ¿Y las gallinas? No les hará nada malo. Les quitará una pluma y ya está. Pero ya que está dentro, ¿por qué no mira en el gallinero? Puede que no haya huevos. Y si los hay, no tocará nada. Andreas miró a su alrededor y se dirigió hacia el cobertizo abierto. Nadie ni nada, todo estaba tranquilo. Espantando a las gallinas, se dirigió hacia el cobertizo, y en su camino recogió una gran pluma blanca que se le había caído a alguna de las gallinas. Vaya, ahí vienen los huevos. ¡Qué grandes son y cuántos! Los dueños debieron de recogerlos para venderlos para llevar, y los dejaron aquí en una cesta. Bueno, las gallinas son como los pollos, pero ¿los huevos? Quizás sean realmente huevos mágicos. Me darán mucha fuerza de una vez. Y puede que incluso superpoderes. El chico, antes incluso de que pudiera terminar su pensamiento, cogió un huevo de la cesta, lo batió y chupó tanto la clara como la yema, o las dos a la vez, no pudo distinguirlo. Tenía mucha hambre, así que me lo tragué todo de una vez, incluso me sorprendí a mí mismo. El huevo parecía tan delicioso. Por supuesto, estaría mejor con sal y pan, pero ¿de dónde lo sacaría? Mi mano buscó el segundo. Así que ¿de quién es esto? Ese es quien está robando los huevos. Y le eché la culpa al gato, solo le clavé para nada. ¿Al gato? ¿Por qué? Susurró el sorprendido Andreas. Porque creía que era él quien robaba los huevos, pero has sido tú, cabrón. Yo no robé, solo robé uno por primera vez. No puedes matar en absoluto. No te preocupes, no voy a matarte, no voy a ir a la cárcel por un ladrón en mi vejez. Te ejecutaré de otra manera. Se llama ejecución civil. Ya he preparado algo para gente como tú, te he estado esperando durante mucho tiempo. No lo he robado. Acabo de llegar, he cogido uno por accidente. Gritó el chico. No tengo conciencia. Se resintió el viejo. Otra mujer, muy mayor, se acercó y escuchó lo que pasaba. Basta, Marco, dijo. Recuerdo a tu madre y a tu padre, eran buenas personas, no deshonres su memoria. El niño apenas vive y tú te aferras a él. No puedes inventarte algo así. ¿Te comió? ¿Cuánto, un rublo? Te daré ese rublo o lo que sea. Es el nieto de Nicole Kodakova. ¿No te ayudó cuando tu mujer estaba enferma? Cuidó de tus hijos como si fueran suyos. Y tú llevaste a su nieto por el pueblo por unos huevos podridos. Y era la verdad. La abuela de Andreas decía que por algo eran hechiceros. Esa fama perduraba desde hacía mucho tiempo. La esposa de Marcus, una jovencita entonces, se había enamorado del muchacho sin pensarlo dos veces. Y Marcus, hay que decirlo, era el primer hombre guapo del pueblo. Marco ya tenía novia cuando Lidia se enamoró perdidamente de él. Una buena chica del pueblo vecino. Pero Lidia había sido educada de tal manera que si quería algo, tenía que conseguirlo. A Marcus le dijeron que tuviera cuidado, que mirara a su alrededor, porque aquella familia era famosa. Pero no lo hicieron.
Un día que estaban bailando, Lidia se torció el tobillo. Marcus la ayudó a volver a casa. Se podría decir que a partir de ese momento, el Marcus familiar desapareció. Decían que era la abuela de Lidia. Una anciana espantosa a la que hasta los perros temían si salía a la calle. Pero ahora nadie lo sabía con certeza. Solo a partir de ese momento Marcus dejó a su prometida y se convirtió en un hombre diferente. Antes era un camisero, cogía lo que le quedaba de ropa y lo regalaba, pero ahora lo arrastra todo. Todo para la casa, todo para la familia. Ha dejado de hablar con la gente, solo les mira con fijeza. Lo alejarás de la vida, de la gente, lo amargarás. Todo el mundo ya te mira, tonto, piénsalo. Lidia y tú ya sois el hazmerreír de todo el pueblo, nadie os saludará. ¿Para qué necesito tus saludos si me lo roban todo? El viejo estaba claramente perplejo, pensaba que había hecho lo correcto. Él está robando y yo estoy avergonzado. Ustedes las mujeres, son tan buenas inventando cosas. ¿Qué se supone que debo hacer con los ladrones, dárselo todo voluntariamente? Vete a casa, querida, cuéntale a la abuela Nicole lo que ha pasado aquí, y luego depende de ella. Ella es lista, te explicará lo que pasa, y sabes que no puedes coger las cosas de los demás. Si no, pasa lo que pasa. Andreas volvió a casa, intentando que nadie lo viera. Era duro para su alma. Hoy es temprano. ¿Por qué estás tan sucio? ¿Has estado llorando? Su tono preocupado y compasivo hizo llorar de nuevo a Andreas. Abuela. Y el niño, ahogándose en lágrimas, se lo contó todo a su abuela. Por supuesto, no oyó nada terrible ni nuevo de ella. La abuela Nicole dijo que no está permitido coger las cosas de otra persona, que él lo hizo mal, y el viejo Vasily tenía, estrictamente hablando, razón. No es que hubiera decidido avergonzar a Andreas ante todo el pueblo, sino que estaba mal coger las cosas de los demás. No fue mi intención. Fue un accidente. Y dijo que mataría al gato por eso. Así de duro es el trabajo campesino. Por eso todo el mundo valora su penique. ¿Crees que lo alabaré si un chico así entra en mi casa? Ni siquiera lo alabarán en el pueblo. Así que recuerda esa historia y no vuelvas a hacerlo, ¿entendido? No siempre los salvadores como Ana, o quien quiera que fuese, acuden al rescate. Al ver que Andreas no conseguía calmarse, la abuela Nicole se sentó a su lado por primera vez y lo abrazó. Andreas se aferró a su abuela y empezó a tranquilizarse un poco. No es nada. Bueno, son cosas que pasan. No le diremos nada a mamá. Yo no lo contaré y tú no lo cuentes. Que sea nuestro pequeño secreto. ¿De acuerdo? Andreas asintió. La abuela Nicole resultó ser muy simpática. Lo abrazó. De repente Andreas se sintió muy bien. ¿Por qué lloraba? Había hecho algo malo. Habría sido malo que su abuela se hubiera ofendido y le hubiera insultado. Entonces Andreas no sabría cómo vivir su vida. ¿Quieres comer? Andreas se dio cuenta de repente de que no quería comer. Nada de nada. Al parecer, el huevo robado que bebió era mágico. Y al día siguiente, cuando se despertó y se sentó a desayunar para salir a la calle, Andreas se dio cuenta de repente de que en realidad no quería salir. Que no tenía ganas de salir. El incidente de ayer seguía en su mente y no quería ver a nadie. Comió algo con pereza. Ni siquiera se había terminado la mermelada, cosa que nunca le ocurría. La abuela Nicole se dio cuenta, por supuesto, de que no estaba de humor. Y cuando él, después del desayuno, no salió, sino que volvió a su sofá, ella incluso se preocupó. «Andreas, ¿estás enfermo?» La abuela se acercó, le puso la mano en la frente y, de repente, sonrió. No sonreía muy a menudo, así que Andreas se sorprendió. Muchas gracias por vernos. Nos vemos en los próximos vídeos. Suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor.